Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos nuevamente a El Perú en el Diván, este espacio que hacemos en alianza con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis para mirar hacia nuestro comportamiento, para entender qué es lo que nos pasa, por qué nos comportamos como nos comportamos y cuáles son los efectos de las decisiones que tomamos y del comportamiento que tenemos. Y ese precisamente es el tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los efectos que tienen en las personas los momentos de violencia, los tratamientos violentos en la infancia, porque hemos visto que esta es una sociedad en donde, y ya lo vamos a ver con nuestra invitada de hoy, en donde hay una concepción autoritaria de la paternidad y de la maternidad. Y bueno, eso en determinados niveles tiene unos efectos contundentes sobre los niños y, por supuesto, sobre los adultos. Mi invitada de hoy para El Perú en el Diván es Valeria Villarán. Ella es psicoterapeuta psicoanalítica, además es psicóloga, por supuesto, y tiene un PhD en psicología del desarrollo. Valeria, gracias por estar en El Perú en el Diván y vamos a hablar de niños y de efecto de la violencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Clara. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, ¿no? Como tú dices, digamos, en el Perú, o sea, hace poco, sí, relativamente hace poco se hizo una encuesta a nivel nacional, ¿no? Un poco para ver cuál era el estilo de paternidad típico que tenían los padres y las madres peruanos, y lo que se encontró es que el 90% tenía un estilo autoritario, ¿no? Eso Ujú. significa que se impone, digamos, al niño o a la niña, ¿no? O sea, digamos, el padre, la madre típica peruana es una madre y un padre impositivo, ¿no? Ujú. Y quizás en parte eso explica que, digamos, el 70% de niños y niñas en el Perú reporta haber sido violentado por sus padres, digamos, más o menos regularmente, ¿no? Y Ajá, estamos hablando de violencia tanto psicológica eso. como física e incluso sexual, ¿no? Entonces, Ya. digamos como que dentro del estilo autoritario pareciera como que es válido o se vive o se siente como válido la violencia, ¿no? O sea, es como que al extremo del estilo autoritario se concibe la violencia como una forma, digamos, de disciplina, ¿no? De disciplinar a los hijos válida, ¿no? Ujú. Sin saber, y por eso, digamos, está bien que me invites al programa, sin saber las consecuencias Ajá. terribles psicológicas que tiene este tipo de violencia Ah, perpetrada por los padres, digamos, ajá. ¿no? Antes de Sí. hablar de los efectos, identifiquemos un poco cómo se puede saber si un comportamiento de un padre es un comportamiento violento. Es decir, Ujú. si un padre, yo sé que no es fácil cuantificar, pero un grito es un comportamiento violento. Ustedes desde la terapia lo reconocen así, digamos, a veces los padres tienen un momento de ya no más, no molestes más, no sé, eso, Sí, en realidad, ¿cuándo claro. eso se considera un comportamiento violento? ¿Cuando es sistemático, por ejemplo? Más que el grito es, digamos, la intención con ese grito, ¿no? Digamos que, o sea, la violencia finalmente anula la subjetividad del otro, ¿ya? Eso podríamos entender la violencia como algo donde la subjetividad del otro es avasallada, ¿no? Donde el deseo del otro no importa, sino solamente mi deseo, ¿no? Claramente esto se ve, por ejemplo, en el abuso sexual, ¿no? Donde uno, ¿no? Pero digamos, o sea, las humillaciones, los rechazos, las indiferencias, los grandes silencios, ¿no? O sea, son violentos también, ¿no? Y por supuesto, si es que esa es la forma típica, digamos, que tiene el padre de relacionarse con el niño o la niña, ¿no? Ujú. Este, Obviamente el castigo físico es, Por ¿no? supuesto. Eso sí lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero digamos la humillación, el rechazo,
la amenaza, ¿no? Pueden ser consideradas formas de violencia psicológica al menos, ¿no? Ujú. ¿No? Ahora, entremos en materia, digamos. Sí. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué encuentras tú en tus investigaciones y en la práctica que es un efecto indiscutible, digamos, un efecto para siempre de Mm, esa violencia para para los niños que se convertirán en adultos? sí. Bueno, hay varias, varios Ujú, efectos, sí, pero quizás, o sea, digamos que lo que suele ocurrir es que la violencia aparece de diferentes formas, o sea, generalmente lo que se observa es que o sea, que la violencia física va muchas veces de la mano de la violencia psicológica, ¿no? Y que a veces también, ¿no? Ocurre de la mano de la violencia, sexual, ¿no? ujú, Y digamos que a esta violencia que ocurre de manera múltiple, de manera recurrente, además, como forma típica de vincularse, y que es, digamos, perpetrada, por llamarlo así, por los padres y por las figuras de cuidado, se le conoce últimamente como trauma relacional o trauma complejo, ¿ya? Ese es el nombre, digamos, que últimamente se le da, ¿no? A estas formas de violencia que ocurren en el vínculo, que el vínculo mismo termina siendo traumático, ¿no? Y ese tipo, digamos, de vínculos donde la violencia ocurre de diferentes maneras, ¿no? Por la persona que cuida, ¿no? Tiene una serie de consecuencias terribles. Además, acordémonos o pensemos que el espacio donde se desarrolla, digamos, la psique, nuestra capacidad para pensar, o sea, para pensar nuestras emociones, para relacionarnos con los otros y con nosotros mismos, el espacio o sea, el contexto son los padres, ¿no? ujú, Entonces, si ese espacio, ¿no? Es traumático, imaginémoslo cómo se desarrollará, qué pasará dentro de la mente, digamos, de ese niño o niña, ¿no? Entonces, digamos, una consecuencia es en el desarrollo del pensamiento, ¿no? Porque, digamos, para preservar, ¿no? El vínculo, o sea, los niños quieren preservar el vínculo con sus padres, ujú, ¿no? Pero, digamos, para preservar el vínculo con este padre o esta madre violento, digamos, lo que los niños hacen es recurrir, ¿no? A una serie de mecanismos es, de defensa para tratar de borrar la realidad del abuso, ¿no? Del abuso físico, psicológico, ¿no? Por ejemplo, o sea, la negación es una forma, ¿no? ajá, También, o la escisión, ¿no? O sea, separan un poco la imagen del padre maltratador del padre que es bueno muchas veces con ellos, ¿no? Entonces, si estos mecanismos se usan de forma repetitiva, llegan a estructurar la realidad, ¿no? Y el pensamiento se fragmenta. Entonces, muchas veces tienen un pensamiento un poco fragmentado. Y en parte eso explica que muchas veces el abuso, o sea, la violencia que se ejerce repetitiva, luego cuando son adultos ya no lo recuerdan, porque es toda una realidad que se ha escindido, que se ha intentado negar, que se ha disociado, ¿no? Y es ujú, muy típico, ¿no? De personas adultas que no recuerdan justamente la violencia que se ha sufrido en la infancia, ¿no? ajá. Por estos Ahora, mecanismos, ¿no? ujú, Que intentan preservar el vínculo, ¿no? Que intenta, porque un niño quiere seguir queriendo, o sea, a sus padres, digamos, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia, que el pensamiento se fragmenta y, digamos, y todo lo que y que la realidad se cinde un poco, ¿no? Digamos, también dentro del aspecto del pensamiento, que eso es bien importante porque, o sea, los padres, ¿no? O sea, la capacidad para contener nuestras propias emociones y traducirlas a palabras, ¿no? Se da gracias a que interiorizamos, ¿no? Esa capacidad que tienen los padres justamente para contenernos y traducir lo que cuando somos niños no entendemos, ¿ya? De nuestras emociones. Ahora, si o sea, un padre violento, una madre violenta, no solo no va a contener la emoción,
sino Ujú. que, o sea, a la emoción le va a añadir violencia. Claro, le mete gasolina al fuego. Le mete gasolina al fuego. Entonces, ese niño o niña no solo no desarrolla, ¿no?, la capacidad para traducir o entender sus emociones, sino que además, o sea, va a como ir creando una especie de magma, ¿no?, de emociones no procesadas, ¿no?, que luego pueden ser tramitadas a través, digamos, de la acción. O sea, las emociones se actúan porque no está el aparato para procesarlas, Ujú, o se tramitan, por ejemplo, a través del cuerpo, a través de la somatización. O sea, el cuerpo se hace cargo de las emociones porque no se ha desarrollado el aparato para traducir esas emociones y hacer algo con ellas, ¿no? Entonces, o se actúan las emociones, ¿no?, o el cuerpo se encarga, ¿no?, de tramitarlas a través de la somatización, ¿no? Dolores de cabeza, físicos, tensiones, ¿no? ujú, Entonces, eso es algo que también es una consecuencia que podemos ver, o sea, que no se desarrolla la capacidad para pensar, contener y traducir nuestras emociones. Son personas que pueden ser un poco analfabetas, digamos, en términos emocionales, ¿no? ujú. Un segundo efecto, digamos, es en el desarrollo del sentido del sí mismo, ¿no? Muchas veces los niños y las niñas, cuando son, digamos, violentados, se culpan de esa violencia. Eso ocurre, digamos, es muy frecuente además en los casos de abuso sexual. Terriblemente se culpan, o sea, se sienten culpables, ¿no? Y eso, digamos, va, digamos, como una especie de intento de explicación, ¿no? Se perciben a sí mismos como fallados. Debe haber algo muy malo mío, ¿no?, que hace que sea merecedor de este abuso, ¿no?, o de Claro. este castigo, ¿no? Entonces Ujú. se crea una representación del sí mismo como alguien muy malo, como alguien odiable, no rechazable, Que y merece aquí el maltrato. que merece maltrato, pero aquí también se recurre nuevamente a un mecanismo de escisión, porque paralelamente, o sea, para proteger los aspectos buenos del sí mismo, se genera, ¿no?, como se polariza la representación que tiene ese niño o niña de sí mismo, ¿no? Por un lado se siente muy bueno y por otro lado aborrecible, odiable, ¿no? Este, y claro, a veces se puede sentir muy bueno, o sea, y esas partes no se integran, son como dos, ¿no? Y eso, o sea, por ejemplo, en las personas con trastorno de personalidad límite ocurre lo mismo, ¿no? Son personas que tienen una representación de sí misma o muy buenas, se sienten muy buenas, o sea, digamos, o se sienten odiables, rechazables, ¿no? Este, una decisión del ser. Y, o sea, digamos, no es casual que, digamos, muchas veces las personas que han sido abusadas en la infancia terminen desarrollando trastornos de personalidad limítrofe. Todavía no digo que siempre, no digo que Ujú, todo trastorno de personalidad tenga su origen, digamos, en el abuso de la infancia, ni que todo abuso de la infancia tenga como consecuencia, ¿no?, un trastorno de personalidad limítrofe, pero, digamos, hay investigaciones que asocian ambas cosas, ¿no? ujú. Y otra cosa que pasa también es que muchas veces, esto en cuanto al desarrollo del sí mismo, que se interioriza como parte del self al padre violento o a la madre violenta, que se convierte en una parte del sí mismo. Se llama el self enajenado torturador. Entonces, la madre que estaba o el padre que estaba, que era crítico, rechazador, humillante, ¿no? De pronto se convierte en un aspecto del sí mismo que constantemente está torturando, que constantemente me está torturando dentro mío, ¿no? Ajá, Por ejemplo, me puede decir, o sea, en este momento, si yo tuviera un self enajenado torturador, me podría decir, estoy haciendo terriblemente esta entrevista, ¿no? ajá. O sea, estaría siempre criticando y socavando mi seguridad, ¿no? O Claro, señalándole, pegándote durísimo. siendo violento también psicológicamente conmigo, siendo sádico, ¿no? O sea, o sádica, ¿no? Ujú, Ahora, es a veces, o sea, esto digamos, en psicoanálisis le he llamado también como un superyo sádico cruel, ¿no? O sea, se puede llamar self enajenado torturador o un superyo muy sádico, ¿no?
Entonces, que constantemente, y esto también explica por qué también, o sea, hay, digamos, depresiones o ansiedades, porque si constantemente me estoy diciendo cosas terribles, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Como que no es muy placentera mi existencia, ¿no? O Mm, sea, ahora, puede ser tan insoportable, ¿no? Esta, este self, o sea, esta voz que me tortura, que muchas veces para protegerse o defenderse de esta voz, yo lo pongo en el otro. Entonces, es el otro, o sea, lo proyecto en el otro, es el otro el que se convierte en mi torturador, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría también inmediatamente a las mínimas claves, digamos, faciales, a los mínimos del otro, yo podría, en este caso, por ejemplo, a ti atribuirte que tú eres la que piensa que yo estoy dando una pésima entrevista, por ejemplo, ajá, ¿no? claro. Entonces es el otro, ¿no? El que se convierte o sea, en realidad en esta madre o este padre torturador, porque finalmente ese es un poco el origen, digamos, ¿no? Mm, Entonces ese es digamos, una segunda área en donde podemos ver los efectos de la violencia, este tipo de violencia crónica, vincular, digamos, multifacética, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? ujú. Este, Ahora, sí, dime. permíteme acá una digresión, no sé si me estoy adelantando, Sí, pero cuando recibes tanta violencia, cuando tienes estos efectos de los que me has hablado y dices, bueno, hay una imagen, una proyección hacia el otro, no sé si esa es, que el otro es el violento, ¿puede eso también generar violencia de mi parte, digamos? completamente, Repetir el completamente. modelo. Completamente, efectivamente, mi respuesta puede ser, o sea, violenta frente digamos, a la idea de que el otro de pronto es violento o totalmente al contrario, me puedo someter, ¿no? Y ese es, o sea, sí, o sea, puedo o sea, si yo te siento, o sea, en este caso, por ejemplo, yo estoy proyectando, ¿no? Mi self torturador en ti. Tú eres la que Sí, piensa que yo me puedo someter y me siento chiquitita, ¿no? Y de pronto te convierto a ti en en mi agresora, ¿no? ajá, Esto todo ocurre, digamos, ¿no? en la cabeza, En claro. la cabeza, ¿no? O puedo todo lo contrario, ¿no? O sea, defenderme y atacarte, ¿no? Porque inmediatamente, ¿no? Y Sí, convertirme yo en la agresora, ¿no? También, ¿no? ya. Ahora, eh, es interesante lo mencionas porque esa es una de las formas en que podemos entender la repetición, digamos, de los vínculos violentos, porque Ujú, esa es otra de las grandes consecuencias y quizá la más conocida también, ¿no? De los efectos de la violencia en la infancia, que termina uno repitiendo los vínculos ujú, violentos, ¿no? ujú. Y Sí, eso, ¿qué tan frecuente es, Valeria? Siempre que has recibido violencia en la infancia, ¿eres violento en la adultez? ¿Eres violento con tus hijos? ¿O no necesariamente? O depende de cómo lo hayas procesado. ¿O todos los adultos agresores han sido niños agredidos? mira, ahora, eso no solamente pasa con la violencia, nosotros tendemos a repetir los vínculos que hemos recibido en la infancia. Claro, O sí. sea, en general, digamos, Nos son como nuestros escuchamos mucho grandes. como hablaban nuestros padres Sí, también. o sea, los grandes modelos de relación que tenemos son estos primeros vínculos, ¿no? Entonces, o sea, en general tendemos a repetir los vínculos, entonces, claro, también vamos a repetir los vínculos violentos, ¿no? Ahora, Ujú, no siempre vamos a ser el agresor, podemos ser la víctima, ¿no? Y acá hay una variable de género también, ¿no? O ujú, sea, digamos que o sea, el hombre tiende, ¿no? Y está en una sociedad machista, o sea, digamos, hay una variable de género que se observa en la investigación, ¿no? claro. En sociedades machistas como la nuestra, que el hombre termina repitiendo la violencia, pero en el rol identificado con el agresor, ¿no? Ujú, Este, mientras que la mujer termina también repitiendo la violencia, pero muchas veces ubicada en el rol de víctima, ¿no? Ahora, la repetición se da en relaciones íntimas, ¿no? O sea, o sea, se da sobre todo en las relaciones de pareja y se da también en las relaciones con los hijos, ¿no? O sea, eso es lo que es, digamos, muy difícil, ¿no? Porque, y claro, o sea, tú me dices si hay, o sea, si siempre se termina repitiendo,
el antídoto yo creo que es, o sea, en general, no solamente para violencia, es la capacidad para reflexionar y ser consciente de nuestros vínculos, ¿no? Ujú, Este, ese es el gran antídoto, ¿no? En general, ¿no? O sea, no solamente para, ¿no? Este, pero digamos que sí, sí hay una, o sea, y esto, o sea, no solamente se observa en la clínica, que lo vemos, digamos, sí, o sea, muchas veces, y por eso hablar de víctima y victimario, o sea, es confuso porque muchas veces el victimario ha sido víctima, ¿no? Y es a su vez también, o sea, victimario, pero víctima en otras relaciones, o sea, digamos que no hay roles claros aquí, ¿no? Este, pero sí, digamos que, o sea, en términos de violencia, yo siempre digo, ¿no? Como que hay un circuito violento, ¿no? Que, digamos, que sigue el curso, digamos, de las relaciones de poder, ujú. ¿no? En una sociedad, ¿no? Pero bueno, A nada, ver, te escucho. tengo otra pregunta que me surge, Valeria, y Sí, tiene que ver sí, con, ¿hay una diferencia en el daño, en ese trauma relacional, si el agresor es tu papá o tu mamá o tu cuidador? ¿Es distinto a si un niño recibió una agresión de este tipo, pero no vinculada con alguien que tenía la obligación de cuidarlo? completamente. O sea, todas digamos, las consecuencias de las que te estoy conversando, que te estoy contando, o que les estoy contando a los demás también, tienen que ver justamente porque la misma persona que es la que se supone que te tiene que cuidar es la persona que te agrede, ¿no? O sea, todos estos mecanismos de escisión, por ejemplo, ¿no? Donde yo tengo que dividir para poder, o sea, digamos, si alguien de afuera que no tengo una relación de confianza me agrede, yo no tengo que hacer necesariamente estos esfuerzos por negar la realidad del abuso, ¿no? O escindir a la persona y convertirla en dos, ¿no? Ujú, Entonces, o sea, las más graves consecuencias, ¿no? Psicológicas son justamente cuando la persona que nos agrede es la persona que supuestamente también queremos y de precioso. la que necesitamos, es muy desorganizante, es muy confuso, porque se confunde, ¿no? O sea, ya no sabes qué es amor, qué es violencia, qué es sexo, qué es cariño, o sea, digamos, todo se hace una mezcolanza, ¿no? Es muy desorganizante para la construcción de nuestro self y para las relaciones después, porque también terminamos confundiendo todo. O Ujú, sea, en el abuso sexual, por ejemplo, luego uno mismo confunde el afecto con lo sexual, ¿no? La agresión con el cariño. O sea, yo creo que esa es una de las consecuencias más terribles y la manera a veces, digamos, de ordenar justamente toda esta confusión es con estos mecanismos tan drásticos de escisión o de disociación, ¿no? ujú. Sí, Sí. Valeria, si alguien que nos está viendo es consciente hoy de que recibió maltrato de cualquier tipo en su infancia y que Mm. probablemente puede estar experimentando algo de lo que tú has dicho, ¿tú qué le dirías que debería hacer? ¿Cuál es el camino? Bueno, o sea, para los psicólogos en parte existimos para tratar Sí, justamente estos casos, la terapia. la terapia. O sea, y eso es bien bonito, porque la terapia, o sea, ¿por qué o sea, por qué se ha mantenido la terapia desde un modelo, o sea, original, digamos, que es un diálogo con otra persona, o sea, es a través de un vínculo, ¿no? Porque así como estos, o sea, un poco lo que estamos viendo es que esta violencia enferma porque se da en un vínculo, o sea, es el vínculo en que termina enfermando, digamos, ¿no? Entonces, es el vínculo también terapéutico en este caso, ¿no? Que está diseñado también, o sea, que podría eventualmente también reparar ese daño, ¿no? Ajá. Este, y, y, y digamos, los psicólogos y sobre todo los psicólogos psicoanalíticos, ¿no? De orientación psicoanalítica, hemos puesto mucha atención por ver qué tipo de vínculos, qué es lo que tenemos que hacer para justamente reparar, ¿no? Ese tipo de daño, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea,
estamos viendo que los efectos terribles son en el pensamiento, ¿no? La imposibilidad, ¿no? de poder hablar o siquiera traducir lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces nos convertimos en grandes traductores, los psicoterapeutas o clínicos o psicoanalistas, nos convertimos en grandes traductores, digamos, de emociones, ¿no? En grandes contenedores y traductores de emociones. Esa es una primera manera de ir reparando, ¿no? Ujú, Em, Otra cosa, digamos, o sea, también creo que vamos como aclarando las confusiones, ¿no? O sea, digamos, tratando de crear nuevos órdenes, ¿no? Que no sean la escisión, ¿no? O la claro. disociación, ¿no? Este, eh, y claro, digamos, como es un vínculo, también, digamos, nuestro vínculo trata de no repetir ese vínculo violento, porque el paciente que ha recibido violencia va a querer también repetir con nosotros, ya sea en la posición de víctima o victimario, esa violencia. Esto obviamente no ocurre, digamos, Ujú, de manera consciente. Entonces, pero nosotros como analistas, como terapeutas, sí estamos muy pendientes de no, digamos, caer en esa repetición, ¿no? ujú, Y poder transformar estas maneras típicas de vincularnos en otras, ujú. ¿no? Entonces, Pues, claro. o sea, ¿qué le diría? Bueno, creo que la terapia podría ser Claro. una Y buena opción, que se trabaje el vínculo, ¿no? claro. Y Eh, sobre todo, pues un llamado a romper la cadena, ¿no? Porque, Completamente, porque sí, sí, si un agresor repite la historia con su hijo, probablemente su hijo también la repita. ¿Por qué no cortamos sí. Y, ese y red? mira, yo he tenido muchos pacientes, o sea, muchas pacientes sobre todo, bueno, sí, no sé si muchas, pero varias, ¿no? Donde justamente, o sea, el motivo de consulta es, o sea, no quiero ser como mi madre y lo estoy, o sea, o sea, y sin o sea, no, y no sé cómo no ser como mi madre, ¿no? Entonces, o sea, ese es un gran motivo de consulta, ¿no? No Ujú, querer ser como los padres, ¿no? O a veces no es un motivo de consulta, porque a veces, muchas veces la repetición, o sea, se da porque no hay conciencia, pero se sí, convierte, se ¿no? En un identifica. tema, o sea, dentro de la terapia se identifica como un tema que hay que trabajar, ¿no? O sea, que el mismo paciente identifica, o sea, estoy haciendo lo mismo que hicieron conmigo, Ujú. ¿no? Muy bien. Sí. Qué interesante. Valeria, gracias. Me parece tan No, importante llamar la atención sobre un tema que nos duele a todos, la agresión, la violencia contra niños y niñas, la violencia intrafamiliar y los traumas tan feroces que me angustian, que nos has contado y que siempre de la mano de todos está la terapia y la ayuda. Gracias, ujú. Valeria, por estar en No, a el ti día. por la oportunidad, ¿no? Bueno. Bueno, y ustedes muchas gracias por acompañarnos siempre y hasta la próxima entrega de El Perú en el Diván. Hasta pronto.